Vale, pues nada, gracias. Buenos días a todos. Pues para mí va a ser un gusto hablar con ustedes sobre mi trabajo, que se titula realmente En búsqueda de una justificación de la propiedad privada desde la perspectiva de la escuela austríaca. Y el título es importante porque realmente no vengo ni a proponer una tesis, ni a afirmar tampoco que haya una teoría de la propiedad privada de la escuela austríaca. Y quizás a lo mejor, quizás ni haga falta una, pero digamos, en general, por lo menos reflexionar en torno a un principio tan importante me parece vital. Sobre todo porque la propiedad privada es un elemento que tanto desde el punto de vista de la teoría económica como desde la filosofía política que defendemos, quienes estamos más cercanos al liberalismo, por ejemplo, juega un rol muy importante. Pero luego no sabemos prácticamente de dónde justificamos la propiedad privada desde el punto de vista filosófico o legal, que también hay una convergencia de campos interesantes, y luego desde el punto de vista económico, de la teoría económica, cuál es el tratamiento que se le da a la propiedad privada desde varios problemas que han venido teorizando los economistas, digamos, de la corriente dominante, que han planteado varios problemas que, como vamos a ver más adelante, muchos de ellos han sido tratados por la escuela austríaca y muchos de ellos o han sido, digamos, dejados de un lado por los austríacos o simplemente prácticamente no se les ha abordado mayor cuestión. Entonces, digamos, la primera parte voy a enfocarla a la justificación de la propiedad privada desde el punto de vista más filosófico, ¿no? Y vamos a ver qué tenemos ahí. En general, si ustedes revisan la literatura dedicada a la materia, por ejemplo, hay un texto de un filósofo muy interesante, se llama Stephen Meunza, que se llama La propiedad privada, así titula el libro, y otros como Jeremy Waldron, que también son muy conocidos en la materia, verán que la principal corriente filosófica, de lo poco que hay, porque si bien la filosofía tanto legal como la filosofía en general, la propiedad privada no ocupa demasiadas páginas de los filósofos, pero en las que hay, ustedes verán que la tendencia de ellos es a buscar teorías o tesis plurales sobre la justificación de la propiedad privada. Y por plurales me refiero a que en términos generales no suelen identificar un factor como el único que da lugar a la justificación de la propiedad privada, sino que más bien se valen de diversos elementos. Por ejemplo, la tendencia es a combinar distintos elementos de utilidad que justifican la propiedad privada, porque ciertamente tener propiedad privada pues trae beneficios a la sociedad desde distintos puntos de vista, permite el capitalismo, por ejemplo, pero también hay otros elementos que para ellos es importante tomar en consideración, como pues algunas nociones de justicia, por ejemplo, sea distributiva o desde el punto de vista moral. Contar con propiedad privada también es importante. Entonces, la mayoría de tesis suelen rodearse, digamos, alrededor de una tesis plural. Sin embargo, ya cuando pasamos a ver un poco qué hay dentro de la escuela austríaca, vemos que hay distintas ideas de distintos autores que más o menos abordan en escasas páginas la justificación de la propiedad privada. Bueno, en escasas en algunos casos, porque Hoppe y Rothbard tal vez le han dedicado un poco más de tiempo. Pero cuando uno ve, la mayoría de los autores o tienen una visión singular o unitaria, digamos, de la justificación de la propiedad privada, o sencillamente lo tocan tangencialmente. Entonces yo elegí ahí 5 autores que han hablado al respecto. Si uno ve, por ejemplo, a Menger, en sus principios de economía hay una sección en la cual se refiere a la propiedad privada, y es muy escueto, y en términos generales lo único que termina diciendo Menger es, bueno, en realidad la propiedad privada sencillamente se explica por el fenómeno de la escasez. Pues al haber escasez, algunos recursos pues no van a ser suficientes para satisfacer la demanda general, de modo que hay que establecer propiedad privada sobre los mismos para establecer un mecanismo, digamos, de distribución de los bienes. Es un argumento que de alguna forma es más práctico, digamos, no ahonda en los aspectos filosóficos, pero se parece, como vamos a ver más adelante, a uno de los pocos trabajos que los economistas han hecho al respecto, que es el de Harold Demsetz, donde también más o menos camina por la misma vía, ¿no? La escasez al final acaba explicando como elemento consustancial la existencia de la propiedad privada. Si uno pasa por Mises, por ejemplo, verá que Mises simplemente extiende su utilitarismo, que ya lo expone él en el liberalismo, y acaba diciendo que la propiedad privada, pues sencillamente es un elemento indispensable para hacer el cálculo económico, como ustedes sabrán en su famoso trabajo del
problema del cálculo económico en una comunidad socialista, Mises había explicado que si no había propiedad privada de los medios de producción, no había forma de tener un mercado de medios de producción, y que al no haber un mercado de medios de producción, pues no era posible establecer precios y por lo tanto no era posible asignar correctamente los recursos, ¿no? Entonces simplemente extiende ese análisis en el ámbito de la filosofía política y dice en un párrafo del liberalismo, pues bueno, la propiedad privada como elemento, como institución jurídica, pues es útil para la asignación de recursos dentro del capitalismo. No sería posible tener capitalismo sin propiedad privada, y derivado de esa utilidad los liberales la defendemos. Y todavía dice enfáticamente, no defendemos la propiedad privada porque por sí misma sea buena o deseable, sino la defendemos, dice Mises, sencillamente porque es útil a los propósitos de una economía de mercado. Y fuera de esa utilidad, dice Mises, prácticamente no me interesa ahondar mayor en el asunto, ¿no? Como ustedes sabrán, Mises defiende un utilitarismo muy peculiar, quizás no comparable al de Bentham y los autores, digamos, utilitaristas del siglo anterior, pero sí acaba perfilando un utilitarismo que más adelante sería criticado por su alumno Rothbard, ¿no? Pasando a Rothbard, digamos. Rothbard se aparta de esa visión utilitarista de Mises, pero lo que propone tampoco es mucho mejor. En la Ética de la Libertad, Rothbard hace un argumento, básicamente, a favor de una concepción de derecho natural, por decirlo así, en general de todos los derechos y por lo tanto también de la propiedad privada. Entonces termina diciendo que la propiedad privada es una consecuencia necesaria de ese axioma de la acción, ¿sí? Y que no sería posible la interacción social si no existiera la propiedad privada, pero que la propiedad privada es algo así como incorporado al ser humano, porque el ser humano, por ser dueño de sí mismo, por ser dueño de su cuerpo, pues automáticamente es sujeto de adquirir un derecho de propiedad. Así que, digamos, la propiedad para Rothbard es algo así como a priorística, ¿no? No hace falta demostrarla, no hace falta ni siquiera ponerla en una evaluación empírica, simplemente es algo consustancial al hombre. Hoppe va más o menos por la misma dirección, solo que, digamos, Hoppe hace añade el axioma a la argumentación como condición necesaria del razonamiento, y a partir del axioma de la acción y de la argumentación él también deduce la propiedad privada. No voy a ahondar mucho en ese punto porque es un tema bastante más complejo y tampoco de mi dominio, pero él también, o ambos también, más bien dicho, pues suelen adoptar una visión unitarista de la propiedad privada, ¿no? La propiedad privada es algo consustancial a la persona, consustancial, por lo tanto, a los derechos sobre el cuerpo, yo soy dueño de mí mismo, por decirlo así, y a partir de ahí se esboza la teoría. Y por último, Hayek, que realmente no aborda demasiado sobre el tema, simplemente en un pasaje en los estudios se refiere a la propiedad privada como un producto evolutivo de la sociedad, en la cual él dice, bueno, pues los hombres que en algún momento empezaron a intercambiar, y evidentemente intercambiaron, qué sé yo, lanzas por hachas, qué sé yo, y en ese momento pues perfilaron ellos el intercambio y de alguna forma fueron aceptando la propiedad privada como una condición necesaria al intercambio, pero más allá, dice Hayek, nadie había imaginado lo que iba a llegar a ser la propiedad privada. Entonces Hayek no filosofa, digamos, acerca de la propiedad privada, simplemente explica como parte de su tesis de los órdenes espontáneos que el surgimiento de la propiedad privada fue algo no intencionado, no previsto, algo producto de la acción humana, pero no el diseño humano, pero no teoriza más a profundidad. Entonces, si se dan cuenta, lo que tenemos son prácticamente dos ideas dominantes, la de Mises y la de Rothbard y Hoppe desde el punto de vista filosófico, ambas desde una perspectiva unitaria, Mises explicándolo por el lado de la utilidad y Rothbard y Hoppe tratando de explicarlo desde el punto de vista del derecho natural. Eso es más o menos lo que tenemos. ¿Qué problemas hay, digamos, alrededor de estos razonamientos? Bueno, si profundizásemos y le hacemos fino, que es un poco lo que propongo yo con el trabajo que he escrito, digamos, la tesis de Rothbard y de Hoppe tiene un problema, y es que asumir o suponer que uno es dueño de su cuerpo, o sea, como un derecho de propiedad, si aceptamos por lo menos las características de la propiedad privada como institución jurídica, tiene un montón de lagunas, ¿no? Para empezar, generalmente la propiedad privada acarrea, digamos, el derecho a utilizar algún bien, a transferir un bien y a disponer del bien. Y de alguna forma, en ningún ordenamiento jurídico, digamos, de la historia de la humanidad, uno ve que sobre el cuerpo existan características similares a la propiedad privada.
Es decir, uno tiene derechos sobre su cuerpo, en algunas veces limitados, pero no es dueño absoluto de su cuerpo. Uno no se puede hipotecar, no se puede ignorar, no se puede vender. De hecho, digamos, si lo analizamos con más profundidad, y el propio Rothbard reconoce esa laguna, dice, bueno, incluso uno no podría vender o acordar en un contrato su propia esclavitud, porque entonces, digamos, dejaría el hombre de ser un sujeto de derechos, ¿no? Entonces ahí hay varios problemas respecto de la filosofía, digamos, de Rothbard. Y del lado de Mises, digamos, yo creo que hay un poco más de fertilidad en el argumento, pero me parece que se queda corto. Él plantea, obviamente, el argumento de utilidad, pero creo que no toma en consideración algunos elementos de justicia que también están implícitos en este tipo de restricciones. Por ejemplo, la gente no puede acordar su esclavitud por razones morales, probablemente, ¿no? La esclavitud se abolió y por razones morales, digamos, nadie aceptaría en los estándares morales de hoy que alguien sea esclavo de otra persona, ¿no? Entonces, la propiedad se puede limitar, digamos, de alguna forma. Y si leemos más profundo, por ejemplo, veremos que sobre el cuerpo también hay derechos limitados. La gente no puede vender sus órganos, por ejemplo, pero sí puede donarlos, en general. Claro, hay economistas como Gary Becker que hacen un argumento a favor de la privatización de los órganos, pero ciertamente en casi cualquier ordenamiento jurídico, digamos, no existe tal cosa. Y luego, digamos, desde el punto de vista práctico en la literatura, hay por lo menos 5 o 6 problemas interesantes que algunos de ellos han sido tratados en la literatura económica austríaca y algunos no. Por ejemplo, la tragedia de los comunes, que es bien conocida por todos, pues sí, tiene un tratamiento bastante interesante desde el punto de vista de la escuela austríaca. Prácticamente el argumento propio de Mises se trae abajo la idea de la tragedia de los comunes, porque al no haber propiedad privada, pues la asignación de recursos va a ser ineficiente, y ahí hay una buena explicación. Igual en la teoría de los bienes públicos, hay muchísimas críticas de la escuela austríaca, y voy un poco rápido por el tiempo, hay muchísimas críticas a la noción de bienes públicos. Desde el punto de vista conceptual, por ejemplo, hay críticas devastadoras, tanto Mises como Hayek o el propio Rothbard han hecho muchísimas críticas, explicando que la definición de un bien público como no rival no excluyente, pues prácticamente carece de sentido práctico, porque habrá un montón de bienes que aparentemente no son rivales no excluyentes, pero que no necesariamente el mercado produce en cantidades inferiores a las óptimas, ¿no? Entonces, ahí hay muchísima literatura. Ahora, respecto a los últimos 3 problemas, creo que hay menos escrito, digamos, en cuanto a la gestión de bienes comunes. Creo que los trabajos de Ostrom han hecho aportes muy interesantes, porque la idea de que hay bienes, digamos, en una matriz que tienen un alto grado de rivalidad en el consumo, pero que también tienen un alto grado de dificultad de exclusión, exigen un tratamiento distinto, y no necesariamente el óptimo es la propiedad privada, porque materialmente no es posible. Pensemos en un río, por ejemplo. Un río no es una propiedad perfectamente divisible, por lo tanto, digamos, ¿cómo vamos a asignar la propiedad privada sobre el río? Es muy complicado, ¿no? De modo que la gestión, digamos, comunitaria del bien, es decir, con multipropietarios que asignen de forma eficiente el uso, puede ser más razonable. Y ella pone el ejemplo de los turnos en la pesca. Dice, bueno, en un lago, dice, la gente sale a pescar, pero evidentemente no es lo mismo pescar en un sitio que en otro, en el lago, ¿no? Entonces se establecen turnos, derechos de turnos, para asignar el uso del bien, porque por sus características no se puede establecer una propiedad unitaria sobre ese bien. Entonces conviene más bien la gestión comunal del bien para un uso eficiente, más bien que su privatización, que podría ser prácticamente materialmente imposible. Entonces, por ejemplo, sobre esas contribuciones de Ostrom, yo creo que dentro de la escuela austríaca no hay mayor contribución, no hemos teorizado al respecto, y hace falta un trabajo más serio al respecto, pero que bueno, que hay gente en George Mason, por ejemplo, que sí está haciendo algún trabajo desde una perspectiva más hayekiana sobre esto. Luego está la tragedia de los anticomunes, que en realidad la postula un abogado que se llama Michael Heller, en el que, bueno, como su nombre lo dice, digamos, postula un problema opuesto a la tragedia de los comunes, y es, bueno, cuando hay demasiados dueños también hay un problema, porque si hay un costo de transacción prohibitivo, nunca va a haber asignación eficiente de recursos. Y siempre pongo el ejemplo de la propiedad privada del suelo. En el derecho romano, por ejemplo, quien era dueño del suelo era dueño del suelo hasta el infierno y hasta el cielo. Pero digamos, en una economía moderna, por ejemplo, la aviación sería materialmente imposible si todos fuésemos dueños del cielo, ¿no? En sentido estricto. De modo que la decisión, digamos, corriente es que el Estado administra digamos, o decide sobre tu derecho sobre el cielo, ¿no? Y te dice, bueno, tú puedes edificar hasta tal punto porque el cono aéreo pasa por aquí. Y si estás cerca del cono aéreo, pues te has machacado porque no podrás construir para arriba.
No digo que sea la solución óptima, pero digo que hay un problema y digo que el problema no ha sido suficientemente tratado. Y por último, porque ya me queda un minuto o menos, también el tema de la inalienabilidad, que lo había mencionado antes. Hay, por ejemplo, autores como Guido Calabresi que han hecho trabajos muy interesantes en cuanto a la justificación, desde el punto de vista económico y de la eficiencia, de la necesidad de que haya ciertos bienes o ciertos derechos inalienables, es decir, que no ciertas cuestiones sobre las que no se puede transar de forma lucrativa. Pues habíamos hablado, por ejemplo, del mercado de órganos. No se considera, digamos, no solo moralmente justificable vender órganos, sino que además en muchos casos no se considera eficiente, en términos de eficiencia paretiana, por ejemplo, o Kaldor-Higgs, el hecho de que haya transacciones con órganos, porque quizás el resultado, defienden algunos autores, como Jean Tirole, por ejemplo, puede ser subóptimo. Es decir, incluso en los mercados de sangre ha habido experimentos en los que te dicen ellos, mira, si tú permites la venta de sangre vas a tener un montón de problemas, va a haber sangre no apta, la gente va a mentir, y tu resultado va a ser una provisión subóptima de sangre que si la permites únicamente por donación. Entonces hay economistas, por ejemplo, que se proponen defender el hecho de que no puedas transar comercialmente con tu sangre o con tus órganos porque el resultado es más eficiente. De nuevo, no estoy defendiendo el argumento, sino simplemente postulando lo que la literatura ha dicho. Entonces, por ejemplo, en estos tres últimos casos, creo que hay elementos sobre los cuales la escuela austríaca puede teorizar, sobre los que podemos discutir luego también en las preguntas y respuestas, y que me parecen a mí hay vías bastante fértiles de investigación que podrían hacerse. Así que, muchas gracias.